Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de la importancia del lenguaje y de cómo nuestra forma de hablar afecta a nuestro día a día y al éxito o fracaso que habilitamos en nuestra vida. Poneros cómodos y vamos a por ello. Como ya he comentado en mi blog, el lenguaje es platónico. Quiero decir con esto que las palabras están sujetas a ideas arquetípicas, que luego se transforman en objetos que somos capaces de ver, tocar, ponerlos en acción o dar atributos. Por ejemplo, yo puedo decir vaso, y a la mente nos viene la idea más estándar y perfecta de vaso. Un recipiente en el que vertemos líquido. Yo puedo afectar este sustantivo mediante otras palabras que proporcionen más información. Por ejemplo, vaso verde. Aún así, quien nos escuche, lea o nosotros mismos no sabemos qué queremos hacer. Debemos añadir un verbo que lleve la imagen a la acción. De esta manera, mediante el verbo, creamos todo a nuestro alrededor de la misma manera que aparece en el Génesis. Aquí debemos entender que cada uno es Dios, rector de su propia vida, con esa capacidad creativa, y concebimos nuestra realidad conforme emitimos nuestros pensamientos de manera ordenada como el demiurgo. Pues éste no crea, como ya cuenta Platón en el Timeo, y tampoco lo hace Yahvé en el Génesis. Ambos usan en los elementos ya existentes a su alrededor para formar todo. Al igual, nosotros damos vida, materializamos nuestros deseos. No debemos entender esto a la manera New Age, tan superflua por su discurso sectario y mentecato, pues de manera contraria yo invito al oyente a pensar y actuar por sí mismo. Menos aún a la ley de la atracción, y esto se sobreentenderá en el desarrollo del vídeo. Continuemos hecha esta aclaración. Nos dice Baruch Spinoza que en la mente no hay volición o afirmación y negación que acepte aquello que implica la idea, en la medida que es una idea. Quiere decir esto que la idea no es positiva o negativa, sino que eso lo insertamos nosotros mismos acorde a la voluntad, residente en nuestro intelecto. Siguiendo con el ejemplo del vaso, podemos pensar, el vaso está roto, o pásame otro vaso. De la construcción de nuestra frase dependerá la construcción de nuestra realidad, y que pasemos sed o no, en este caso. Ya conocemos todos el viejo apotegma que cuenta que aquel caminante en el desierto que diga tengo sed, morirá secado por el sol, pero el otro que diga necesito beber, alcanzará el oasis. Es aquí momento de pasar a cómo formamos esas ideas y la percepción en general, que luego emitimos para materializar nuestro propio mundo, sin olvidar que la percepción viene del exterior, pero es nuestro intelecto, donde reside la voluntad, lo que tendrá la última palabra de lo que expresemos. Para esto me valdré de David Hume. David Hume nos dice que la percepción del humano con la que golpean en la mente y cómo se elaboran en el pensamiento y conciencia. Impresiones son las sensaciones, pasiones y emociones, tal como hacen la primera aparición en el alma. Ideas, imágenes débiles de la impresión, excepto las basadas en la vista y el tacto, y su felicidad, placer o asco, por ejemplo, que nos proporcionen. Las impresiones se dividen en dos tipos, las causadas por sensación o reflejo. Las primeras brotan sin motivo aparente y las segundas son fruto de las ideas. Cuando una impresión vuelve a la mente, lo hace en forma de idea, y hay dos maneras de que ocurra. La memoria, mucha vivacidad y perfección de la impresión primera. Imaginación, cuando pierde esa vivacidad.
De cualquier manera, tenemos la libertad de transformar la memoria o trabajar con ideas e impresiones en forma imaginativa. También saber que simples ideas se unen para formar ideas complejas por tres métodos principales: semejanza, cercanía o causa y efecto. Ahora voy a explicar de forma somera y con bastante de mi opinión un sistema de la ahora muy de moda magia del caos, los sigils. Empezaré diciendo que a mi manera de ver esta doctrina que comenzó en los 80 es un clickbait vende libros que mezcla el todo vale con la cultura popular y echa por tierra el trabajo de pensadores como Gerald Gardner, Jung o Nietzsche, por citar algunos modernos y no irme más atrás. Pero aún así, esta técnica de los sigils está basada en todo lo que he comentado, y como ejercicio intelectivo me parece de gran valor y una forma sencilla para que el estudiante ocultista se asome a sistemas más elaborados como las runas o el tarot. He de añadir también que esto no puede ser entendido como magia, a pesar del nombre, sino más bien como un ejercicio psicológico, pues en magia se requiere un intercambio con una entidad ajena a nosotros, es decir, satisfacer ciertos deseos tiene un coste. Para este ejemplo del sigil, simplemente vas a necesitar papel y lápiz y seguir los pasos que te voy a indicar en la pizarra. Bueno, pues aquí estoy, os voy a explicar esto, ya sabéis, lo podéis hacer a la vez que lo estoy explicando o lo podéis recordar y hacedlo luego. Pero es simplemente recordar un ejercicio intelectivo. ¿Qué es un sigil? Pues es un símbolo que representa el deseo o meta que queremos conseguir. Decir que todo lo que voy a nombrar a partir de ahora lo estoy nombrando en función del sentido de la magia del caos. ¿Y cómo funciona? Pues como el subconsciente trabaja con símbolos, hacemos uno y lo transferimos a la mente y luego se esperan los resultados. Es algo bastante sencillo. El símbolo sigil tiene que ser lo más sencillo y simple que pueda ser, para que así el impacto en la mente quede grabado seguro. Un ejemplo de esto pues son los sueños. Los sueños son símbolos y el subconsciente pues los reproduce cuando estamos durmiendo. Bien, pues... bueno, y decir que el mismo sistema de sigil que se queda grabado en la mente y tal, como ya he comentado, es lo que hacen las compañías y las corporaciones, por ejemplo, con los logos de su empresa. Estoy seguro que todo el mundo puede reconocer símbolos como los que voy a poner a continuación. Bien, vamos al método. Lo primero que tenemos que hacer es en el papel apuntar ¿cómo se llama? La declaración del deseo. Tenemos que hacer una frase corta, lo más directa y sencilla de entender posible, que exprese lo que queremos conseguir. Y siempre la vamos a empezar por "es mi voluntad". De esta manera ya vamos induciendo al subconsciente como que es lo que queremos hacer exactamente. Y jamás vamos a usar negaciones. Como ya he explicado a lo largo del vídeo, las ideas no entienden de positivo o negativo, sino que eso luego lo imprimimos nosotros. Entonces, por tanto, vamos a hacer una frase en presente, simple y que empiece por "es mi voluntad". Yo, por ejemplo, la frase que tengo aquí apuntada para mi propio ejemplo es, es mi voluntad vivir en la abundancia. O sea, este es un ejemplo sencillo, pues la apuntamos.
¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar las vocales. Vamos a ir simplificando el mensaje lo máximo posible. Lo primero que hacemos es eliminar las vocales. Y se nos queda, pues, de aquí, de esto que se nos queda aquí, vamos a eliminar las consonantes que se repiten. Por ejemplo, estas. Vamos a repasar. Yo ya tengo la chuleta aquí. Entonces se nos quedaría el resto, lo borramos. Si tú lo estás haciendo ahora o si lo estás haciendo luego, lo que tienes que hacer es tachar en el papel todo lo que has escrito. ¿Ok? En cuanto terminas de escribir la frase y te quedas con las consonantes mínimas, tienes que tachar el mensaje. Tú ya no los quieres ver más. Bueno, pues con las consonantes que se nos han quedado, lo que vamos a hacer es un dibujito. Esta es mi peor parte porque yo dibujo fatal. Entonces, pues aquí puedes ser tan creativo como quieras. Puedes usar diferentes colores, puedes hacerlo más o menos complicado. Tienes que hacerlo que sea a tu gusto y bueno, y que a ti te guste y que una todas las letras. Recuerda que, por ejemplo, si vamos a decir que tienes una M, pues una M ya incluye una V, por ejemplo, o puede incluir una I. Entonces en el símbolo también vamos a reducir eso. Tiene que ser todo comprimido al máximo. Pues por ejemplo, el simbolito que yo hice es una cosa así. ¿Ok? Creo que se ve bien. Otra cosa, yo le he dibujado aquí directamente de los apuntes que tengo yo, hechos por mí, pero bueno, tienes que, por ejemplo, empezar, cuando tú lo haces, tienes que empezar a hacer una S, una M, la V la tienes ya como he dicho, aquí pones la L, aquí pones la T, la D, por ejemplo, la tienes aquí ya. Y este es el simbolito. Como ya he dicho, lo puedes hacer tan complicado como quieras. Le puedes poner diferentes colores, le puedes poner adornitos, le puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, el ejemplo es con la abundancia. Pues por ejemplo le podrías poner, pues no sé, el simbolito de $1. Esto es un poco así, o del euro. No sé, o lo que quieras. Por ejemplo, para mí, por la manera de pensar que yo tengo, pues le pondría, por ejemplo, un arbolito, que es crecimiento, y tiene ese símbolo de fertilidad y crecer y multiplicar y tal. Pero ya te digo, eso ya lo adaptas tú a tu propio sistema. El siguiente paso, cuando ya tenemos el símbolo, vamos a ver si puedo borrar esto, lo que vamos a hacer, magia del caos, ellos lo llaman gnosis. Pero gnosis no tiene aquí nada que ver con el significado neoplatónico que, por ejemplo, ya expliqué en mi vídeo del alma, que os dejaré por algún lado. Aquí gnosis, ellos se refieren a grabar el símbolo en el subconsciente. Y llegado a este punto, ellos tienen, en el libro explica muchos sistemas, y si te das una vuelta por internet va a haber todavía mucho más sistemas. Hay cosas, lo que tienes que hacer es crear una impresión que deje grabada el sello en el subconsciente. Tienes que pensar, por ejemplo, en cuando alguien tiene un accidente de coche
y es porque ha cometido algún tipo de infracción o ha hecho algo mal. Cuando ese tipo de impresión, que es muy violenta, se te queda grabado en el subconsciente y casi seguro que jamás vas a volver a repetir eso para que no ocurra. No quiere decir que no vas a tener nunca más un accidente de coche, pero es casi seguro que no lo vas a hacer por eso, porque se te ha quedado grabado en la mente. Pues esto funciona igual, tienes que ejecutar alguna acción que haga que el símbolo se quede tan aquí dentro que no necesites estar mirándolo constantemente. El método más común y el que yo propongo y el que yo creo que es el mejor para luego practicar otro tipo de cosas un poco más interesantes es la meditación. Simplemente coges el símbolo en el papel, lo pones a la altura de los ojos y como en Raya Yoga meditas sobre él X minutos. En el libro, y aquí también mi recomendación, es que siga un tipo de patrón ritualístico que a ti te guste. Como esto es totalmente ecléctico y es un trabajo psicológico, aquí podemos recordar un poco quizás ciertas partes de Crowley, que dice que el ritual es una serie de sucesos que ponen la mente a trabajar para que hagan cierta cosa, para que ocurra cierta cosa. Pues aquí podríamos aplicar eso. Por ejemplo, puedes meditar con velas de cierto color si es tu estilo o simplemente si te gustan. Si por ejemplo sigues las fases lunares, podrías meditar X días, X minutos hasta la siguiente fase lunar. Por ejemplo, para el ejercicio yo voy a proponer hacerlo durante la luna creciente hasta la luna llena y meditar todos los días 7 minutos. 7 en la numerología es el símbolo de la completitud, ¿no? 7 días en la creación, etcétera, etcétera. Entonces esto va a crear un trabajo psicológico que va a hacer que el símbolo se grabe mejor. De todas formas, esto es si tú conoces esta información. Si no la conoces, pues simplemente meditas sobre él y ya está. Otra de las cosas que puedes hacer es hacer ejercicio hasta quedar exhausto. Por ejemplo, puedes hacer flexiones con el sigil aquí hasta que quedes completamente exhausto. Crea un trauma en el que graba el símbolo. Ahí, bueno, he visto también que dicen que te puedes masturbar, que puedes tener sexo, que puedes tirarte desde lo alto de un trampolín, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas y además algunas cosas yo ni las sugiero porque pueden ser peligrosas. Pero sin embargo, con la meditación, en mi experiencia, sí sé que funciona, que las cosas se te quedan grabadas, que de hecho la meditación es un sistema de ordenar pensamientos, es como cuando desfragmentamos el ordenador. Y bueno, ¿y qué hacemos luego con el símbolo? Pues con el símbolo, si sigue un espacio de tiempo ritual o si lo hace, lo medita sobre él o lleva a la acción o cualquier cosa, luego lo quemas. Tú no quieres y lo quemas. Una explicación metafísica de esto, ¿no? Pues sería que al quemarlo lo expandes en el universo. Pero básicamente la realidad es que, porque ya os digo que esto no tiene nada de magia, esto es un ejercicio psicológico. Básicamente lo que haces cuando lo quemas es eliminar cualquier posibilidad de volver a acudir a él. Y es lo que nos interesa. Es como lo que he comentado antes de las marcas de las compañías. Tú vas andando, tú ves el simbolito de Nike y tú no necesitas mirarlo 2 veces. Tú ya sabes que en esa tienda venden Nike. Pues esto es lo mismo. Tú el símbolo lo tienes tan hincado en la cabeza que no necesitas mirarlo más. Por eso cuando terminas lo quemas y se acabó.
y a esperar resultados. Es como todo, los practicantes de la magia del caos pues dicen que esto es la repera en vinagre y que es lo mejor del mundo y que es lo que funciona. Yo, para mí, es un simple ejercicio de meditación y un ejercicio psicológico en el que pones tu mente a trabajar en una dirección. Y por tanto me parece bastante interesante y bastante recomendable. Tú te lo tomas como quieras, pero sí que te recomiendo que lo hagas. Y que si quieres, pues puedes buscar un poco más de información alrededor de Google o en YouTube mismo, donde te van a explicar cómo hacer diferentes tipos de sigil para diferentes tipos de cosas, o cómo deberías de hacer diferentes tipos de sistemas. Y si te interesa, pues cómprate el libro, pero yo, de todos los libros que tengo, creo que ese me voy a deshacer de él muy pronto. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Si os ha gustado, darle a like, suscribíos y compartid si creéis que esto es una información interesante para vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.